Hoy continuamos con nuestro discipulado. Estamos en el sexto tema de nuestro discipulado. Ustedes han visto cómo hemos trabajado las clases. Vamos a seguir igual. Estamos trabajando en la primera parte como ese motivación para nosotros, los que vamos a enseñar a nuestros hermanos, los que vamos a ayudar en el crecimiento a las personas que vienen nuevas. Entonces, vamos siempre, nos enfocamos en esa primera parte, en por qué es importante lo que vamos a enseñar, por qué es importante que nosotros estemos convencidos de que lo que vamos a enseñar lo necesita la gente, ¿no? Y la segunda parte es hacia las personas nuevas, es decir, es el material con el que vamos a trabajar nosotros, ¿no? Si recordamos un poco, en la introducción hablamos acerca de el discipulado. Dijimos que el discipulado solamente puede entrar al discipulado de una persona por un milagro de Dios, porque el discipulado es seguir a Cristo, y seguir a Cristo es fácil. No, no es fácil. Es negarnos a nosotros mismos, ¿cierto? Es decir, ¿quién se le anota a negarse a sí mismo? ¿Quién se le anota a morir a sí mismo? Solamente Dios puede producir eso a través del Evangelio. Por eso nuestro primer punto fue, ¿qué es el Evangelio? ¿Cierto? ¿Y en qué es el Evangelio? Dijimos que el Evangelio son buenas nuevas, ¿cierto? Dijimos que es gracia. ¿Qué es la gracia? Que Dios mostró para con nosotros los pecadores en Cristo, ¿cierto? Que el Evangelio es todo de Dios, no de nosotros. No es lo que nosotros hacemos para Dios, es lo que Dios hizo para rescatarnos a nosotros, ¿cierto? Entonces, nuestro segundo tema fue ¿quién es Dios? ¿Sí? Si el Evangelio es Dios rescatándonos, pues la pregunta es ¿quién es Dios? Y hablamos de quién es Dios, ¿no? De el Dios eterno, el creador, el soberano, el dueño, el Señor de todo lo que existe, el que merece de nosotros toda gloria, ¿cierto? Todo honor, toda alabanza. Y dijimos que el hombre debe a Dios adoración. Entonces, nuestro tercer tema fue acerca de quién es el hombre, ¿no? Y dijimos que el hombre es creación de Dios, porque fue Dios el que lo creó con un propósito, con un diseño específico, pero también dijimos que el hombre es un ser caído. ¿Por qué? Porque en la historia de redención, otra cosa que nos muestra es que el hombre cayó en pecado y de eso destruyó su vida. Y dijimos que el hombre es también un ser que necesita redención. ¿Por qué? Porque el pecado lo dejó en una condición de muerte, en una condición de condenación. Y entonces hablamos en nuestro cuarto punto de quién es Jesús, porque Jesús es el único que puede salvar al hombre, ¿no? Entonces, ¿quién es Jesús? Y aprendimos que Jesús es el Logos, es decir, que es Dios, ¿no? No es solamente un líder, no es solamente un profeta, es el Logos, es Dios, ¿cierto? Hablamos también que Jesús es hombre, el Mesías que habían prometido Dios en el Antiguo Testamento, el descendiente de David humano. Así que Jesús es Dios, pero también es hombre. Y dijimos que es el único mediador. ¿Por qué? Porque el mediador tiene que ser Dios y tiene que ser hombre. ¿Por qué le repito cada 8 días esto? Porque la idea es que esto se nos meta en el corazón. Esto es lo que vamos a enseñar a la gente nueva. Así que el quinto punto a que hablamos es ¿qué hizo Jesús en la cruz? Eso fue hace 8 días. Y aprendimos que Cristo, el Redentor en la cruz, hizo algo que tiene que ver con ¿quién? ¿Con el ofendido que es Dios o con el hombre que es el ofensor? ¿Con quién? Con Dios, ¿cierto? Con el ofendido que es Dios. El problema era con Dios. Así que cuando viene Jesús, diferente a lo que muchos piensan, Jesús no vino a la cruz por nosotros específicamente, sino por restaurar el honor de Dios Santo, por satisfacer la justicia de Dios, por vindicar la ley de Dios, ¿cierto? Así que vienes por Dios. Y hoy, en nuestra sexta enseñanza, vamos a hablar de los beneficios, porque recordemos que dijimos que lo que hizo Jesús en la cruz tiene que ver con Dios, que es el ofendido, pero trae unos beneficios para nosotros, que somos los ofensores o los pecadores, los que violamos el pacto, los que hicimos daño, ¿no? Y eso es precioso y es lo que vamos a estar viendo hoy. ¿Cómo nos benefició la cruz? Es el título de la enseñanza, de cómo nos benefició la cruz. Entonces, vamos a comenzar con la primera parte que tiene que ver con nosotros, los que vamos a enseñar esto.
Y la pregunta es, ¿por qué es importante este tema de los beneficios de la cruz? ¿Por qué es necesario este tema dentro de los 10 que vamos a enseñar a las personas nuevas, ¿no? ¿Por qué es importante? Y lo que vamos a hacer es ver dos razones por las cuales es importante y por las cuales pusimos esto dentro de los 10 temas que vamos a enseñar a las personas cuando llegan a la congregación. Lo primero es acerca del concepto equivocado. Siempre empezamos con esto porque la realidad es que hay mucha mala enseñanza hoy en día, hay mucha falsa doctrina como siempre ha habido, y eso es una realidad. Muchos conceptos que están equivocados en el cristianismo. Y este es uno de ellos, ¿no? Muchos ven la obra de Cristo y los beneficios de la obra de Cristo como cosas simplemente pasajeras y vanas, ¿no? Muchos ven la cruz de Cristo o a Cristo crucificado como un medio para obtener cosas de Dios, ¿no? Para obtener cosas de Dios, como si por la obra de Cristo Dios nos debiera algo. Esa es la forma en que muchos ven hoy en día esta enseñanza, ¿no? Se les pregunta cuáles son los beneficios de la obra de Cristo en la cruz, y ellos están pensando en que porque Cristo murió en la cruz, entonces Dios nos debe una lista de cosas, ¿no? Y muchas iglesias, muchas personas enseñan de esta manera. Y la Biblia nos enseña que es todo lo contrario. La realidad es que nosotros somos los endeudados, ¿con quién? Con Dios. Miren lo diferente, ¿cierto? Nosotros somos los endeudados con Dios y la cruz es una expresión de la gracia soberana de Dios. No porque Dios nos deba algo, sino por su gracia soberana. Entonces, eso es importante porque las personas ven en el cristianismo como un medio para alcanzar bendiciones, para tener esto y aquello, pero resulta que el Evangelio nos dice que los endeudados somos nosotros y que lo que Dios muestra es pura gracia. Por ejemplo, un texto que se usa mucho es Juan 3:16, y vamos a leer del 16 al 19. Miren lo que dice este texto. Juan 3:16 al 19. Dice la palabra: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree, ¿qué pasa? No se pierda, mas tenga vida eterna. Es decir, que el hombre, ¿cómo estaba? Perdido. Miren que aquí ya estábamos en deuda, estábamos en rojo. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, que sería lo lógico, ¿no? Sería lo lógico. Pero no, dice, sino para que el mundo sea salvo por él. El que en él cree, ¿qué dice? No será condenado. Entonces miren la importancia de Cristo. O sea, creemos en Cristo no para que nos dé esto o aquello o lo otro, sino porque Cristo es la única manera en que el hombre puede ser salvado de la condenación, es lo que dice el texto. Dice, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Es decir, la única salvación es ¿quién? Es Cristo. Si el hombre no cree, pues ya ha sido condenado, dice ahí, porque no ha creído en Cristo. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Entonces, miren cómo el texto lo dice claramente. Todo el tiempo Juan está diciendo, mostrándonos que la realidad es esta, como veíamos hace 8 días. El pecado lo que hizo fue afrentar a Dios, y lo que nosotros tenemos una deuda inmensa con Dios, y lo que nos ofrece Jesús es salvarnos, ¿no? Jesús no está aquí diciendo, como dicen algunos, y como incluso hay canciones supuestamente cristianas, que dicen que Jesús está aquí como ofreciendo una ganga donde usted puede recibir muchas bendiciones y todo esto. No, la Biblia nos presenta a Cristo como el único Salvador, el único medio para nuestra salvación. Y eso es lo que nos presenta Juan, y es lo que nosotros debemos presentar a las personas, porque hay muchos que ven el evangelio simplemente como un medio para alcanzar cosas y no entienden la justicia, no entienden la ira de Dios, no entienden nada de lo que dice realmente el evangelio. Hoy en día en muchos lugares se enseña como evangelio promesas de riqueza, de éxito mundano, de salud garantizada. Incluso hay gente que piensa que un cristiano no se puede enfermar o que no puede morir de una manera catastrófica, porque eso mostraría que no es un cristiano. Y todas esas cosas se enseñan hoy en día. Y nosotros debemos enseñar
lo que dice realmente la Biblia acerca de los beneficios que tenemos en Cristo por la obra de la cruz. Lo que se oye en esos lugares son mensajes centrados en la motivación personal, en el bienestar inmediato. Y yo les pregunto, ¿será que esos lugares son muy famosos o poco famosos? ¿Qué creen ustedes? Muy famosos, ¿cierto? Es mucho más fácil y es mucho más atractivo predicar acerca de motivación, de que usted va a ser rico, que Dios le va a dar todo, que todas estas cosas, que predicar el verdadero evangelio, que dice que usted está perdido, está muerto, está mal, y que solamente Cristo es el camino, y que hay que seguirlo y hay que morir. Entonces, la cruz no es símbolo de beneficios vanos y superficiales, sino que es el corazón del evangelio. Y justamente por eso es necesario que estudiemos este tema de manera bíblica para protegernos del error. La segunda razón por la que es importante enseñar acerca de esto es porque muchas personas pretenden tomar parte del evangelio y desechar otra parte. Entonces, el evangelio tiene beneficios, ¿no? Algunos beneficios son muy atractivos, pero otros no tan atractivos, ¿no? Y entonces las personas suelen decir, yo me tomo de lo que me gusta y lo que no me gusta, no, no lo quiero, ¿cierto? Como si el evangelio se pudiera aceptar por partes, ¿no? Listo. Y hay muchos que dicen, yo soy salvo por fe, sí, pero ¿y el resto del evangelio, el resto de lo que dice ahí, cierto? Y por eso es importante, mis hermanos, porque los beneficios de la cruz no solo incluyen la vida eterna, sino una vida nueva para la gloria de Dios, ¿cierto? Los beneficios del evangelio, los beneficios de la cruz incluyen no solamente la vida eterna, sino una vida nueva que glorifica a Dios. Santiago capítulo 2, en el libro de Santiago, pasaba exactamente lo mismo, ¿no? Santiago le habla a una iglesia que está pasando una situación así. Y Santiago capítulo 2, versículos 14 al 19, se lo leo, dice la palabra del Señor. Hermanos míos, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarle? Y si un hermano o una hermana están desnudos y tuvieran necesidad del mantenimiento de cada día, y alguno de vosotros les dice, id en paz, calentados y saciados, pero no les dais las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿de qué aprovecha? Así también la fe, si no tiene obras, ¿qué dice? Es muerta en sí misma. Pero alguno dirá, tú tienes fe y yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin tus obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. ¿Tú crees que Dios es uno? Bien haces. También los demonios creen y ¿qué? Y tiemblan. Entonces miren lo que hace Santiago, porque Santiago prácticamente les dice, si usted simplemente dice que yo soy salvo por fe, pero su vida es totalmente contraria a lo que dice la fe bíblica, el evangelio, pues es mentira, es un engaño, ¿cierto? Porque la gente decía, es que yo creo en Cristo, sí, pero ¿de qué manera creemos? Creer en Cristo es creer en Cristo como Señor y Salvador. Es decir, Él fue a la cruz, murió por mis pecados y ahora Él es mi Señor. Él es el que manda y gobierna sobre mi vida. Es decir, yo no puedo hacer con mi vida lo que yo quiera. No, porque ahora yo tengo un señor, un dueño, ¿cierto? Y Santiago confronta a estas personas y les dice que si fuera por creer que Cristo es Dios, por creer que Cristo vino y murió en la cruz, dice que los demonios también creen y tiemblan. ¿Y eso los hace salvos? No. Entonces, esta es una confrontación que hace el Señor, ¿no? Estudiar este tema es muy importante porque las personas que vienen muchas vendrán pensando esto, ¿no? Habiendo escogido lo bueno, diciendo, no, es que yo ya creí en Cristo y voy al cielo, sí, pero mi vida es totalmente llena de pecado y moralidad, no temo a Dios, no sigo su palabra, no me estoy santificando. Yo les pregunto, ¿la vida de un cristiano es perfecta? No, ¿cierto? ¿Tenemos pecado? Sí, pero estamos creciendo en santificación todos los días, dijo Pablo, todos los días muero, ¿cierto? La vida real es esa, ese es el cristianismo, todos los días. Tenemos pleitos con nuestra carne constantemente. No vamos a descansar aquí en esta tierra sino hasta llegar al cielo.
Pero si una persona está entregada a su pecado, no puede decir que es cristiana. Si una persona no se congrega, no lee la escritura, no ora, no tiene comunión, pues hermanos, no es cristiano. Y podrá decir, no, yo le aseguro que sí, pero no lo es, dice Santiago, no lo es. Es decir, eso es como que alguien dijera que es una persona que hace parte de nuestra familia, pero nunca está ahí, nunca la vemos, nunca, no aparece nunca, nunca está, ¿cierto? No, realmente la familia de la fe son aquellos que Dios ha redimido y en ellos hay una obra que se hace evidente, es lo que dice Santiago. Entonces, por eso es importante hablar de los beneficios de la cruz, porque los beneficios de la cruz no solamente son la eternidad, sino que los beneficios de la cruz nos hablan también de todo lo que es la vida nueva, de lo que Dios hace en nuestra vida para transformarla. Amén. Así que por esas dos razones es importante. No podemos permitir que la gente venga, ¿cierto? Y escuche y nada más se siente y piense que todo está bien y no les hablemos de lo verdadero evangelio y de los beneficios reales de lo que Cristo hizo en la cruz. Amén. Así que por esas dos razones debemos predicar este tema. Ahora vamos con la parte para las personas nuevas. Y aquí yo quiero que prestemos mucha atención porque esto es lo que nosotros vamos a enseñar. Entonces, esta es la lección 6 de nuestro discipulado. Se titula ¿Cómo nos benefició la cruz? Y en el tema anterior, si ustedes recuerdan, vimos que la salvación del hombre no fue exactamente lo que Jesús hizo en la cruz, ¿no? Ese fue más bien el beneficio que logró Jesús con lo que hizo en la cruz. Lo que Cristo hizo en la cruz como mediador tiene que ver primeramente con el ofendido que es Dios, ¿cierto? Y no con el ofensor o el pecador que es el hombre. Aprendimos que Cristo, el Redentor, en la cruz del Calvario, oficia como sustituto para restaurar el honor santo de Dios, oficia como expiador para satisfacer la justicia de Dios y oficia como mediador para vindicar la ley de Dios, para ponerla en su lugar, para ponerla en alto. La pregunta en la lección de hoy es, ¿hay algún beneficio de la obra de la cruz para el hombre que ofendió a Dios con su pecado? ¿Hay algún beneficio para el hombre? Si hay ese beneficio, mm, si hay ese beneficio, la pregunta es, ¿qué logró Jesús como beneficio para el ofensor con su redención? ¿Cuáles son las cosas que podemos esperar de eso que Jesús hizo en la cruz, no? ¿Y cómo beneficia al hombre la obra de Cristo en la cruz? Eso es lo que vamos a aprender hoy. Y ese va a ser el tema que vamos a estar tratando a través de dos sencillos puntos. El primero de ellos se titula La consecuencia del pecado. Vamos a hablar primeramente como base acerca de la consecuencia del pecado y luego vamos a hablar de los beneficios. Entonces aquí tenemos un versículo de Génesis que nos dice, el Señor Dios puso al hombre en el jardín del Edén para que lo ocupara, para que se ocupara de él y lo custodiara. Pero el Señor Dios le advirtió, puedes comer libremente del fruto de cualquier árbol del huerto, excepto del árbol del conocimiento del bien y del mal. Si comes de su fruto, sin duda, morirá. Entonces, ¿cuál fue el mandato de Dios? La primera pregunta, ¿cuál fue? Que no podía comer de ningún alimento, como dijo la serpiente, no. Él dijo, pueden comer de cualquiera, solamente hay uno del cual no deben comer, del árbol de la ciencia del bien y del mal. Esa fue la orden, ¿no? La segunda pregunta es, ¿cuál era la consecuencia de comer del fruto prohibido? ¿Qué dijo el Señor? Dijo que si comían de esto, ¿qué pasa? Sin duda morirás, le dijo, sin duda morirás. Y la tercera pregunta es, ¿el hombre pecó siendo consciente de las consecuencias o no? Sí, el hombre pecó siendo consciente de lo que podía pasar, de lo que pasaría si él comía. Y en el tema anterior, si ustedes recuerdan, dijimos que el problema real y más grande de todo este asunto de la caída fue precisamente con Dios.
fue lo que se hizo contra Dios. Ese es el gran tema de la Biblia, lo que pasó con Dios, lo que se hizo contra Dios, ¿no? ¿Qué fue lo que se hizo contra Dios? Pues que el pecado del hombre afrenta al carácter santo de Dios, niega la justicia de Dios y viola la ley de Dios, ¿no? Ese problema con Dios es el que trae unas consecuencias específicas al hombre que aprendimos un poco en el capítulo 3, pero que vamos a estar profundizando y vamos a tratar de entender mejor en este capítulo acerca de los beneficios de la cruz. El pecado trajo 3 consecuencias a la vida del hombre. ¿Cuáles son esas 3 consecuencias? Es lo que vamos a ver en este primer punto. Entonces, el pecado trajo al hombre la muerte. Es decir, el pecado corrompe totalmente su corazón. Eso quiere decir que el hombre ahora es un pecador, ¿no? Ahora, después de la caída, el hombre es un pecador. Romanos 5:12 dice, cuando Adán pecó, el pecado entró en el mundo, el pecado de Adán introdujo la muerte, de modo que la muerte se extiende ¿a quiénes? A todos, porque todos pecaron. Entonces, claramente aquí nos dice la corrupción que trajo el primer pecado. Ese es un tema muy importante porque hay personas que piensan que el pecado de Adán le trajo consecuencias solo a él y ya, a Adán y Eva y listo, ¿cierto? Pero ¿qué dice aquí? ¿Nos afecta a todos o no? Claro que sí, nos afecta a todos. Y el diagnóstico que hace el Señor acerca del hombre a partir de ahí es que el hombre es un pecador, así le llama en la Biblia. El pecado dejó al hombre muerto en sus delitos y pecados, es decir, el hombre está bajo el dominio del pecado constantemente, es incapaz de liberarse. El diagnóstico de Dios con respecto a la condición del hombre siempre a partir de ahí fue que el hombre es pecador, ¿no? Y tenemos un texto en Génesis capítulo 6, versículo 5 que dice, el Señor vio la magnitud de la maldad humana en la tierra y que todo lo que la gente pensaba o imaginaba era siempre y totalmente malo. Miren lo tremendo, porque si ustedes recordarán en el capítulo 3 de que hablamos del hombre, dijimos que el pecado es algo que está dentro, ¿no? No es algo que está afuera. Por eso es muy importante aprenderlo. ¿Por qué? Porque el hombre ha tratado de solucionar sus problemas, ¿no? Y piensa que de pronto con algunas técnicas de psicología, con algunas terapias, puede superar el pecado. Pero la pregunta es, ¿qué dice la Biblia? ¿Se puede o no se puede? No se puede, porque el pecado es un asunto ¿de dónde? Del corazón. No es con terapia, no se puede. La terapia no puede vencer el pecado. El pecado solamente lo vence el Evangelio, solamente Cristo. Entonces el pecado deja al hombre en esa condición que vemos aquí. Dijo Dios antes del diluvio, esto fue antes del diluvio, que el hombre constantemente no piensa sino solamente que lo malo. Si usted piensa que usted es defectuoso porque piensa cosas malas, le digo que es la realidad de todos los hombres, porque todos somos pecadores. Es nuestra realidad. Y esa es una consecuencia ¿de qué? Del pecado. A partir de la caída, por naturaleza, el ser humano está espiritualmente incapacitado para buscar a Dios, para amarle, para obedecerle. Frente a la santidad de Dios, el hombre es un pecador. Frente a la santidad de Dios, el hombre es un pecador. Ahora, esa es la primera consecuencia que podemos ver en la Biblia, ¿no? Ahora, la segunda es que el pecado del hombre creó una deuda frente a la justicia de Dios, ¿no? Frente a la justicia de Dios, el pecado crea una deuda que le trae al hombre consecuencias temporales y consecuencias eternas. Entonces, esa deuda va a estar ahí siempre, a menos que el Evangelio la salde. Dice Romanos 6:23, miren lo que dice aquí. Dice, pues la paga que deja el pecado es la muerte. La paga que deja el pecado es la muerte. Pero el regalo que Dios da es vida eterna por medio de Cristo Jesús, nuestro Señor. Miren, la primera parte es la que nos interesa en este punto, que dice, pues la paga del pecado es la muerte.
se crea una deuda frente a la justicia de Dios, que lo único que lo salda es la muerte. Es lo que dice, ¿no? Hay una deuda. Entonces, esa es la paga del pecado delante de la justicia de Dios. El pecado trajo maldición al hombre. Y nosotros podemos leer muchos textos donde hablan acerca de maldición, de cómo la maldición entra a causa del pecado y cómo hoy en día el hombre vive bajo maldición por causa de su pecado. Miren lo que dice, por ejemplo, Génesis 3, 16 y 17. Dice, luego le dijo a la mujer, eso fue después de pecar, dice, haré más agudo el dolor de tu embarazo y con dolor darás a luz y desearás controlar a tu marido, pero él gobernará sobre ti. Y al hombre le dijo, dado que hiciste caso a tu esposa y comiste del fruto del árbol del que te ordené que no comieras, la tierra es maldita por tu culpa. Toda tu vida lucharás para poder vivir de ella. Tremendo esto, ¿no? ¿Y eso lo vemos hoy en día o no? Estos no son problemas que tengan que ver con hoy en día. ¿Cierto que sí? Todo eso está ahí empaquetado, ¿sí o no? Lo vemos todos los días en todo lugar. ¿Esta es consecuencia de qué? Del pecado. El pecado destruye las relaciones, el pecado destruye los matrimonios. Esa es la realidad. El pecado destruyó la relación de comunión también y de confianza que tenía el hombre con Dios. Por ejemplo, en Génesis, capítulo 3, versículos del 8 al 10. Miren lo que dice. Dice, cuando soplaba la brisa fresca de la tarde, el hombre y su esposa oyeron al Señor Dios caminando por el huerto, así que se escondieron del Señor Dios entre los árboles. Entonces el Señor Dios llamó al hombre, ¿dónde estás? El hombre le contestó, te oí caminando por el huerto, así que me escondí. Tuve miedo porque estaba desnudo. Todo esto es lo que vemos que causa el pecado, temor, desconfianza de Dios. Todo esto que antes no era así, antes de la caída no. Antes de la caída, Adán y Eva estaban con Dios, no tenían temor, caminaban tranquilos, pero ahora están llenos de terror, de miedo, se esconden de Dios. La Biblia habla del hombre como ahora, como un enemigo de Dios, como un hijo de ira, y todo esto a causa del pecado. Y no solamente la Biblia habla de castigos temporales, físicos, relacionales, sino también del castigo eterno. Apocalipsis 20:12 nos habla del final del castigo eterno, de la muerte eterna. Esa es la paga del pecado, dice Apocalipsis 20:12. Vi a los muertos, tanto grandes como pequeños, de pie delante del trono de Dios. Los libros fueron abiertos, entre ellos el libro de la vida. A los muertos se les juzgó de acuerdo a las cosas que habían hecho, según lo que estaba escrito, ¿dónde? En los libros. Hay unos libros donde están tomando registro de todo lo que hacemos, ¿cierto? Y conforme a lo que está escrito, en esos libros, un día se va a hacer un juicio. Allá no va a haber dónde escondernos, ¿cierto? Y el versículo 15 dice así, y todo el que no tenía su nombre registrado en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. El libro de la vida es el libro de la vida del Cordero, de Cristo. Y lo que dice la Biblia es que el que no se halló inscrito ahí se va a perder por sus pecados. Es decir, la única salvación para el hombre es ¿quién? Es Cristo, no hay más. El resto, en el día del juicio, dice, va a llevar el castigo, que la paga del pecado que dijimos que era la muerte eterna. Entonces, frente a la justicia de Dios, dijimos que frente a la santidad de Dios, el hombre es pecador, ¿cierto? Pero frente a la justicia de Dios, el hombre es un deudor condenado. El hombre es un deudor condenado frente a la justicia de Dios. Ahora, la tercera consecuencia es que el hombre fue creado libre, pero el pecado lo convirtió en un esclavo. El hombre fue creado libre,
pero el pecado lo convirtió en un esclavo. Tito capítulo 3, versículo 3 dice, en otro tiempo nosotros también éramos, ¿qué? Necio, desobedientes, fuimos engañados y nos convertimos en esclavos de toda clase de pasiones y placeres. Nuestra vida estaba llena de maldad y envidia y nos odiábamos unos a otros. Es la condición del hombre sin Cristo, cuando no teníamos a Cristo, dice Tito, ¿no? Esa es la realidad. ¿Cómo nos describe? Como esclavos. Recordemos que el esclavo es el que tiene que hacer lo que dice el amo, ¿cierto? Y la Biblia nos muestra esa figura cuando dice que somos esclavos del pecado o incluso dice que somos esclavos de Satanás. Lo que está diciendo es que sencillamente el hombre obedece a lo que dice el pecado, el hombre obedece a lo que dice Satanás, ¿no? Cuando el hombre en el huerto obedeció a la serpiente, él se hizo esclavo de la serpiente, del diablo. Por ejemplo, en Primera de Juan, capítulo 3, versículo 8, dice claramente, dice, sin embargo, cuando alguien sigue pecando, escuchen lo que dice, demuestra que pertenece al diablo, el cual peca desde el principio, pero el Hijo de Dios vino para destruir las obras del diablo. Y esa palabra cuando dice, cuando sigue pecando, nos habla acerca de la práctica del pecado. Nos habla de la persona que confiesa que Cristo es Señor, que va a una iglesia y dice, yo soy cristiano, pero que él vive una vida ¿de qué? De pecado. No quiere decir que peca, porque en realidad todos nosotros pecamos, ¿cierto? Pero el que a pesar de decir que es cristiano, vive como si no lo fuera, pues es porque en realidad no lo es, ¿cierto? Es lo que nos dice Santiago, es lo que nos está diciendo Juan aquí. Entonces miren lo que es la realidad del hombre, ¿no? El hombre es esclavo del pecado, el hombre es esclavo del diablo, dice, le pertenece al diablo. En otra traducción dice, es esclavo del diablo, ¿no? Él le sirve, es esclavo. Entonces, frente a la ley de Dios, el hombre es un necio, rebelde e infractor, y es un esclavo, ¿cierto? Frente a la ley de Dios, el hombre es un necio, rebelde, infractor y un esclavo. Esa es la realidad del hombre. Esas son las consecuencias del pecado. Ahora vamos a ver la otra parte. Ahora vamos a ver lo que nos estamos preguntando, que es el beneficio de la cruz. ¿Cuál es el beneficio de la cruz? ¿Qué dice la Biblia? ¿Será lo que dicen hoy en día por ahí algunos, que el beneficio es casa, carro y beca? O estaremos hablando de otra cosa muy diferente. Miren lo que dice la Biblia. Entonces vamos a comenzar con este versículo en Romanos capítulo 3, versículos 23 y 24, que dice, pues todos, hermanos, pues todos hemos pecado. Nadie puede alcanzar la meta gloriosa establecida por Dios. Sin embargo, en su gracia, Dios gratuitamente nos hace justos a sus ojos por medio de Cristo Jesús, quien nos liberó del castigo de nuestros pecados. Ese texto nos habla del beneficio de la cruz. Y la pregunta es, ¿cuántos hombres han pecado según ese texto? ¿Cuántos hombres han pecado? Todos. Es decir, nadie puede decir yo sí no. No, todos nosotros hemos pecado. El único que no ha pecado es Cristo. De resto, todos nosotros hemos pecado. Según ese texto, ¿puede algún hombre pecador alcanzar la meta establecida por Dios? ¿Qué dice ahí? No se puede, ¿cierto? Nadie puede alcanzar esa meta. Nosotros somos pecadores, no podemos. Hay religiosos que dicen yo sí, ¿cierto? ¿Recuerdan el fariseo? Decía, gracias Señor, porque yo sí no soy como este pecador, ¿cierto? Yo hago esto y aquello y lo otro, pero ¿qué dice el Señor? Que eso es mentira, eso es falso. Dice el que dice que no ha pecado, el que dice que no miente, es un mentiroso, ¿cierto? El que dice que no ha pecado, pues miente. Entonces, la siguiente pregunta. ¿Cómo Dios nos hace justos a sus ojos según el versículo? ¿Cómo lo hace? Dice que es gratuitamente mediante Jesucristo, ¿cierto?
gratuitamente mediante Jesucristo. Solamente esa es la respuesta. Ninguno de nosotros puede ser justificado de otra manera. Nadie se puede justificar a sí mismo. Solamente Cristo es nuestro Redentor, nuestro Salvador. Solamente Él. De eso nos hablan los beneficios de la cruz. Miren que ahí no se habló de casa, carro y beca. Entonces dijimos que el ofensor, que es el hombre, está muerto en sus delitos y pecados, que es moralmente un pecador, ¿cierto? De tal manera que él es un enemigo de la justicia y que es un esclavo del pecado y no tiene las condiciones apropiadas por sí mismo de recuperarse, de transformar, de cambiar esa realidad. El hombre no se puede salvar a sí mismo. Eso es lo tremendo. Por eso la Biblia no lo describe simplemente como enfermo, sino como muerto, ¿cierto? Si usted ve a un enfermo, que alguien que tiene, no sé, cualquier cosa y usted sabe que hay un remedio, usted le da el remedio y listo, ¿cierto? Espera el tiempo que hay que esperar y él se mejora. Pero si esa persona está muerta, ¿puede usted hacer algo para sacarlo de esa situación? No, ¿cierto? ¿Puede él mismo hacer algo para sacarse de esa situación, para liberarse de esa situación? Tampoco. Entonces miren lo tremendo. Solamente, ¿quién puede? Solamente Dios. Solamente el Señor puede dar vida. Y es esa es la condición del hombre. La Biblia describe así la condición del hombre. El hombre simplemente no puede intervenir en su redención. Él no puede, él está incapacitado totalmente. Es a través de Cristo, de lo que Cristo hizo delante de Dios. Esa obra que vimos hace 8 días como sustituto, como expiador y mediador, que el hombre recibe como beneficio colateral la gracia de la redención. Solamente es por la obra de Cristo. El hombre interviene únicamente como beneficiario. Ojo, el hombre interviene únicamente como beneficiario de la redención. Es lo único. Así es como nos llega a nosotros los hombres la redención, simplemente como un beneficio de la gracia de Dios. Y en ese sentido, mis hermanos, tenemos 3 beneficios de la obra redentora de Jesús que vamos a ver en esta mañana, si Dios lo permite. El primero de ellos, Jesucristo con su muerte en la cruz, como sustituto, vivifica al hombre muerto. Es decir, repara la condición del hombre. ¿Cómo estaba el hombre? Muerto. Pero Cristo, cuando va a la cruz como sustituto, Él vivifica al hombre. Miren lo que dice ahí Efesios. Vamos a leer desde el Efesios 2, desde el 1 al 6. Dice así. Antes ustedes estaban muertos a causa de su desobediencia y sus muchos pecados. Vivían en pecado igual que el resto de la gente, obedeciendo al diablo, el líder de los poderes del mundo invisible, quien es el espíritu que actúa en el corazón de los que se niegan a obedecer a Dios. Todos vivíamos así en el pasado, siguiendo los deseos de nuestras pasiones y la inclinación de nuestra naturaleza pecaminosa. Por nuestra propia naturaleza éramos objeto del enojo de Dios, igual que todos los demás. Miren, nosotros éramos el objeto de ¿qué? Del enojo de Dios, igual que todos los demás. Y dice, pero Dios es tan rico en misericordia y nos amó tanto que a pesar de que estábamos muertos por causa de nuestros pecados, nos dio vida cuando levantó a Cristo de los muertos. Es solo por la gracia de Dios que ustedes han sido salvados, pues nos levantó de los muertos junto con Cristo y nos sentó con Él en lugares celestiales porque estamos unidos a Cristo Jesús. La obra de la cruz vivifica al hombre. Por la redención, el creyente es regenerado, obtiene vida de parte de Dios, de tal manera que a partir de entonces, él puede tener una vida práctica en santificación. Él puede empezar a cambiar, a ser transformado. Miren cómo es el orden. Dios da vida y el hombre puede empezar un camino ¿de qué? De santificación. Él puede empezar a cambiar. No quiere decir que cambió de una vez,
por todas y ya ahora es una persona totalmente diferente, sino que al ser limpiado su corazón, al tener vida, ahora él puede entender. Y entonces, ¿qué pasa cuando alguien verdaderamente nace de nuevo? Él empieza a ver su vida y dice, yo estoy siendo injusto en esta parte, ¿cierto? Yo estoy haciendo mal esto o aquello. Yo no estoy conforme a lo que Dios dice en esto, ¿cierto? Entonces, es Dios el que hace esa obra. Es la obra de Dios, la obra de Cristo la que hace esa transformación en el hombre. Y lo que pasa con el hombre es que empieza un camino de, ¿qué? De santificación. Eso es beneficio de la obra de Dios. Miren, porque algunos piensan que la santificación ya es nuestra, ¿no? Algunos piensan que Dios me salvó y eso ya agradezca y ahora yo soy el que tengo que santificarme, yo no sé cómo. Y empezar a tratar de santificarme con mi propia fuerza. ¿Es así? No, el texto nos dice que es Él el que nos da vida, que es Él el que nos sustenta, es Él, es la obra de Cristo en nosotros. Entonces, a partir de ahí empieza la santificación. Miren lo que dice Efesios capítulo 3, 16 al 19. Dice, miren la oración de Pablo, esta es una oración de Pablo. Dice, pido en oración que de sus gloriosos e inagotables recursos los fortalezca con poder en el ser interior por medio del Espíritu. Entonces Cristo habitará en el corazón de ustedes a medida que confíen en Él. Echarán raíces profundas en el amor de Dios y ellas los mantendrán fuertes. Espero que puedan comprender como corresponde a todo el pueblo de Dios, cuán ancho, cuán largo, cuán alto y cuán profundo es su amor. Y es maravilloso porque para hablar de la santificación, Pablo habla del amor de Dios y de la fe. Es la fe en el Evangelio, es crecer en Él lo que nos santifica. No es nuestra propia fuerza, es a medida que nosotros crecemos en Él, que nosotros vamos cambiando, vamos siendo renovados, vamos siendo transformados por la obra de su Espíritu. Creo que me quedé. Sí. ¿Esta parte la leímos? Dice, es mi deseo que experimenten el amor de Cristo, aun cuando es demasiado grande para comprenderlo todo. Entonces serán completos con toda la plenitud de la vida y el poder que proviene de Dios, en el amor de Dios, en la obra de Cristo. Eso es santificación. ¿Estamos aquí siendo santificados? Claro que sí. Estamos todos los días cuando hacemos un devocional, cuando leemos la palabra, estamos siendo santificados. Así que eso es lo que hace el Señor. Empieza una obra, nos da vida y empieza un camino que es la santificación. Ese es el primer beneficio. El segundo beneficio de la cruz, dice, al satisfacer las demandas de la justicia de Dios con su muerte, Jesucristo hace expiación. Es decir, Él paga la deuda por nuestros pecados, trayendo como beneficio justificación, paz y reconciliación con Dios. Justificación, paz y reconciliación. ¿Y por qué tres? Pues porque la una es consecuencia de la otra. Es decir, Jesucristo nos justifica y eso nos da paz y eso nos reconcilia. Dios es justo, recordemos que lo hemos estudiado, Dios es justo, no puede pasar por alto el pecado del hombre. La deuda que teníamos con Él debía ser cancelada. ¿Quién la pagó? Cristo, lo vimos hace 8 días. En la cruz, la justicia y la misericordia de Dios se encuentran. Y eso es maravilloso, ¿no? La justicia y la misericordia se encuentran, se pueden. ¿Cómo? A través de Cristo. Dios provee un sustituto perfecto para que eso sea así. Y es eso lo que estamos recordando en estas fechas, ¿no? A ese Salvador precioso. Entonces, ese es el beneficio que recibimos de la expiación, ser justificado. Y ser justificado significa ser declarado justo delante de Dios. Pero miren, eso es con base en lo que Cristo hizo delante de Dios, delante del ofendido que es Dios. ¿Qué hizo Cristo delante del ofendido que es Dios? ¿Se acuerdan? Satisfizo la justicia de Dios. Por eso fue a la cruz, por eso tuvo que morir, no por nosotros realmente. Lo hizo ¿por quién? Por el ofendido, que es Dios. Y al hacer esta obra preciosa,
tenemos como beneficio nosotros la justificación, que al pagar Él, nuestro pecado ha sido cancelado, ya nosotros no tenemos que pagar. Y eso es maravilloso, mis hermanos. No por nuestras obras, sino por la obra de Cristo, que satisfizo la justicia de Dios. Romanos 3:24. Miren lo que dice. Sin embargo, en su gracia, Dios gratuitamente nos hace justos a sus ojos por medio de Cristo Jesús, quien nos liberó del castigo de nuestros pecados. ¿Cómo lo hizo? Recibiendo el castigo él mismo, ¿cierto? Pagando por nosotros, sufriendo nuestra muerte. Esa es la justificación y esa es la base para nuestra paz, para la paz que ahora disfrutamos con Dios. Ahora tenemos paz para con Dios. ¿Por qué? Por lo que hizo Jesús. ¿Podemos acercarnos, sí o no? Claro. Ah, pero usted pecó. Sí, pero ¿qué dice la Biblia? Que si pecamos, ¿qué? Tenemos un abogado. Es decir, miren, si nosotros creemos el Evangelio, tenemos que entender esto. Siempre nos acercamos de solamente, ¿por qué? Por gracia. Por eso cuando usted peque, obviamente uno se duele porque pecó y ofendió a Dios. Pero usted no puede pensar que ahora Dios no lo va a recibir, porque es que Dios lo recibe siempre, solamente ¿por qué? Por gracia. Siempre ha sido por Cristo. Nunca usted ha estado tan bien como para que pudiera entrar ante Dios sin gracia. Todo el tiempo ha sido por gracia. Entonces, siempre debemos verlo de esa manera. Romanos 5:1, miren lo que dice, claramente nos dice el apóstol Pablo. Perdónenme, ya. Dice, por tanto, ya que fuimos hechos justos a los ojos de Dios por medio de la fe, tenemos ¿qué? Paz con Dios gracias a lo que Jesucristo nuestro Señor hizo por nosotros. Es gracias a lo que Jesucristo hizo que nosotros podemos tener paz. Lo que hizo delante de Dios. Esa es la justificación y esa justificación es la base de nuestra paz. Y es por eso, mis hermanos, que ahora ya no somos enemigos, sino que hemos sido reconciliados con Dios. Porque nuestra relación que estaba de enemistad ahora ya no es de enemistad. Ahora es de padre y de hijo. Ahora es una relación familiar. Es maravillosa y todo por la gracia de Cristo. Según a los Corintios, capítulo 5, versículos 18 al 21, dice la palabra. Dice, y todo esto es un regalo ¿de quién? De Dios, quien nos trajo de vuelta a sí mismo por medio de Cristo. Y Dios nos ha dado la tarea de reconciliar a la gente con Él. Pues Dios estaba en Cristo reconciliando al mundo consigo mismo, no tomando más en cuenta el pecado de la gente. Y nos dio a nosotros ese maravilloso mensaje de reconciliación. Así que somos embajadores de Cristo. Dios hace su llamado por medio de nosotros. ¿Cuál es ese llamado? Dice, hablamos en nombre de Cristo cuando le rogamos, vuelvan a Dios, pues Dios hizo que Cristo, quien nunca pecó, fuera la ofrenda por nuestro pecado para que nosotros pudiéramos estar en una relación correcta con Dios por medio de Cristo. Claramente nos muestra cómo hemos sido reconciliados. Y lo hemos sido reconciliados porque estando enemistados, Cristo fue a la cruz para que nosotros pudiéramos estar en una buena relación con Dios. Y eso es el maravilloso evangelio que predicamos. De eso es que estamos hablando. De que hay una forma de que nuestra vida ya no sea de enemistad con Dios. De que podemos llegar a tener paz con Dios. Y eso solamente por la obra de Cristo. Entonces el creyente vive en este mundo rodeado de pecado porque tenemos que reconocerlo, mis hermanos. Estamos rodeados de pecado. El mundo está lleno de pecado y de consecuencias, pregunto yo. Claro, esa es una realidad, mis hermanos. Vivimos rodeados de pecado y de consecuencias del pecado. Y eso no lo cambia el hecho de que los creyentes nos convertamos. Es decir, vamos a tener que ver pecado por todo lado y vamos a tener que ver consecuencias del pecado constantemente. Esas consecuencias del pecado que nos rodean, ¿nos pueden afectar, sí o no? ¿Qué creen ustedes? Claro que sí. Es desafortunado, pero una persona que maneja ebria puede accidentar a un cristiano o no.
Claro. Y esas son cosas reales que pasan. Pero entonces, ¿cuál es la esperanza? La pregunta. La esperanza es Cristo nada más. Es Cristo. La esperanza es que Cristo nos ha salvado, que hay una vida eterna. Hay una vida gloriosa que nos espera. El creyente vive en este mundo rodeado del pecado del hombre y de las consecuencias, pero con la esperanza del cuidado de Dios y la certeza de la vida eterna. La certeza de la vida eterna. Romanos 8, 38 al 39 es un texto maravilloso que nos recuerda esta realidad. Dice la palabra del Señor. Y estoy convencido de que nada podrá jamás separarnos del amor de Dios, ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni demonios, ni nuestros temores de hoy, ni nuestras preocupaciones de mañana, ni siquiera los poderes del infierno pueden separarnos del amor de Dios. Ningún poder en las alturas ni en las profundidades, de hecho, nada en toda la creación podrá jamás separarnos del amor de Dios que está revelado en Cristo Jesús, nuestro Señor. ¿No les parece que es la mejor manera de vivir en esta tierra, cierto? Con esa certeza, con esa confianza, con esa seguridad que da ¿quién? Cristo, el Evangelio, solamente Cristo, solo el Evangelio. Por último, con su obra en la cruz como mediador, Jesucristo hace propiciación, dice la Biblia, por nuestros pecados, pagando la deuda y haciendo efectiva nuestra libertad. Entonces es interesante esa palabra propiciación porque no la usamos mucho, pero es el acto por el cual se ofrecía un sacrificio que satisfacía la justicia de Dios y quitaba la culpa del pecado. Eso quiere decir propiciación. ¿Quién lo hizo? Según la Escritura, Cristo. Otra vez, Primera de Juan, capítulo 2, versículo 2, dice la palabra, Él mismo es el sacrificio que pagó por nuestros pecados. Esa es la propiciación. Y no solo los nuestros, sino también los de todo el mundo. Todo creyente está incluido ahí. Todo creyente está incluido ahí. El pecado esclaviza, mis hermanos, es la realidad. El pecado esclaviza al hombre y le condena, le hace sentir mal, le afecta en sus relaciones, en su vida, en todo. Pero la propiciación en Cristo elimina esa culpa, libera al hombre de la carga de condenación y el hombre es un hombre libre. Mis hermanos, esa propiciación no es solamente un acto jurídico, sino que también abre las puertas a la transformación interior, liberando al hombre de su pecado. Y una vez reconciliado, pues el hombre ya no vive por miedo a la esclavitud, sino que vive en libertad, la libertad de ser hecho hijo de Dios, de trabajar, de vivir para la gloria de Dios. Su vida ha sido liberada de las cadenas de la esclavitud del pecado. Dice en Hechos, capítulo 20, versículo 28. Entonces, cuídense a sí mismos. Está hablándole Pablo a los pastores de la congregación de Éfeso. Le dice, entonces cuídense a sí mismos y cuiden al pueblo de Dios, alimenten y pastoreen al rebaño de Dios, su iglesia, comprada con su propia sangre, sobre quien el Espíritu Santo los ha designado líderes. Miren cómo dice que ha sido comprada con su propia sangre. ¿De quién es la iglesia? Según este texto, de Cristo, ¿cierto? ¿Cómo la adquirió? Por su propia sangre. Él hizo propiciación. Fuimos liberados y ahora servimos al Señor. El hombre estaba en esclavitud teniendo la ley en su contra debido a su condición perversa y corrupta, mis hermanos. Pero ahora por el cumplimiento de la ley en Cristo, el hombre recibe como beneficio la libertad y es por eso que ahora esa ley viene a ser para nosotros un deleite. La ley de Dios ahora viene a ser para nosotros deleite. Romanos 6:22. Con este texto terminamos. Dice Romanos 6:22, pero ahora quedaron libres del poder del pecado y se han hecho esclavos ¿de quién?
de Dios. ¿Cómo está el creyente según este texto? Libre del poder del pecado y se ha hecho esclavo de Dios. Es lo que dice. Ahora hacen las cosas que llevan a la santidad y que dan como resultado la vida eterna. Mis hermanos, esa es la vida del creyente ahora. ¿Se dan cuenta cuáles son los beneficios de la cruz? No es casa, carro y beca, no, señores. Es santificación, justificación, libertad, ¿cierto? Libertad. De esta manera, habiendo restaurado, mis hermanos, esta es la conclusión. De esta manera, habiendo restaurado el honor santo de Dios que estaba ofendido, satisfaciendo plenamente la justicia de Dios y vindicando por completo la ley de Dios, Jesucristo logra unos beneficios para el pecador. ¿Cuáles son los beneficios? El creyente recibe vida nueva para andar en santificación, es justificado para salvación y para vivir una vida en reconciliación y paz con Dios, y es liberado para obedecer la voluntad de Dios, lo que Dios ha mandado. Esos son los beneficios de la cruz. Y damos gracias a Dios por todos esos beneficios. Los beneficios de la cruz son completos. No son una parte, no son completos. Y es lo que nos dice la palabra de Dios. No podemos escoger una partecita. No podemos decir, bueno, yo escojo la parte de ir al cielo y lo otro sí, no, yo no quiero meterme en eso de santificación, no, por allá no me gusta negarme, tener que morir a mi pecado, arrepentirme cada rato, venir delante del Señor, pedirle perdón, estar escuchando sus palabras, cambiar todo eso, no, solamente el cielo. Eso así no funciona, así no sirve, ¿cierto? No, aceptamos todo lo que dice el Evangelio y esos son los beneficios de la cruz. Amén. Vamos a terminar orando al Señor. Les invito a que se pongan sobre sus pies. Y vamos a orar al Señor que nos limpie, que limpie nuestro corazón, que nos ayude a agradecerle todo esto que hemos estudiado, que nosotros conocemos, pero a veces es necesario repasar. ¿Y qué es lo que vamos a enseñar? Quiere el Señor bendecirnos y traernos a esas nuevas ovejas para enseñarles todo esto que nos estamos preparando. ¿Ven? Oremos. Señor amado, gracias te damos hoy. Cuando examinamos los beneficios de la cruz, como nos acabas de enseñar, Padre, tenemos que reconocer que la única parte que hacemos en todo esto es ser beneficiarios de tu soberana gracia, Padre. Nosotros no hicimos nada, nosotros lo que hicimos fue ganarnos la condenación con nuestros pecados. Pero tú en tu gracia, Señor, en tu maravillosa gracia te ha placido salvarnos en Cristo. Y eso es maravilloso, Padre. Gracias por la salvación que tenemos en Cristo. Gracias por nuestro Redentor, nuestro Salvador. Gracias por ese Cristo que vino a esta tierra, se hizo hombre, Señor, habitó entre nosotros, vivió una vida santa, fue a la cruz por nuestros pecados, murió y fue resucitado y se levantó y es garante de nuestra vida eterna. Gracias por toda tu misericordia. Gracias, Señor, por tu perdón. Gracias por todo esto que tú nos enseñas hoy, Padre, porque por ese pago que hiciste delante de Dios, por esa satisfacción de la justicia, por esa honra de la santidad de Dios, Señor, por esa vindicación de la ley de Dios, nosotros ahora tenemos vida, tenemos justificación, tenemos libertad, Señor, y eso es maravilloso, Padre. Hoy queremos agradecerte, pedirte, Dios mío, que nos ayudes cada día en este camino de santificación, que nos ayudes a ser sinceros, a caminar en tu gracia. Señor, sabemos, Señor, que no somos perfectos. Sabemos que resbalaremos más de una vez, que tendremos situaciones con nuestras luchas, con nuestros pecados, Señor. Esa es la realidad, Padre. Pero, Padre, en medio de todo eso, fortalécenos para seguir adelante, Señor, porque tú eres nuestro Dios, Señor. No nos estamos salvando nosotros. Tú nos has salvado en Cristo y es tu mano preciosa la que nos sostiene. Padre, eres tú el que tiene nuestras vidas en su mano. Queremos agradecerte, queremos pedirte, Dios mío, que nos sigas ayudando cada día, limpiando, transformando, ayudándonos a vivir para tu gloria, Señor, que podamos hacer tu voluntad, Dios Santo. Oramos para que así como nos estamos preparando para las personas nuevas, nos supla, Señor, a aquellos hombres, mujeres, niños, jóvenes, Señor, que van a ser parte de esta congregación y que podamos nosotros, Señor, estar preparados para cuando tú envíes, Señor, esas ovejas. Señor, ayúdanos, Señor.
Comprométenos cada día más contigo, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén.